En esta presentación explicaré el estudio tipo 1. Abundaré más acerca de este estudio porque ya tengo videos aquí en el canal por si gustan verlo, de este estudio tipo 1. Su aplicación. Cualquier equipo evaluador de una característica dimensional, geométrica, funcional y de otras magnitudes. Es decir, ahí en sus procesos de fabricación, cualquiera que sea, tendremos equipos evaluadores con los cuales decidiremos si una pieza, una característica dimensional, geométrica, funcional y de otras magnitudes está dentro de especificación o fuera de especificación, es aceptable o es rechazada. Aquí tengo más videos aquí en el canal como les acabo de mencionar. Y es el inicio de los estudios MSA del análisis del sistema de medición. Es un requisito de los Core Tools. En esa línea de tiempo, procederíamos también a realizar los estudios de estabilidad, linealidad y sesgo, y repetibilidad y reproducibilidad, que son los estudios necesarios para de alguna manera considerar que nuestros equipos de medición tienen el error mínimo permitido para calificar nuestras piezas o nuestras características de nuestro proceso con un error mínimo. Lo explicaré en las siguientes diapositivas. Aquí en esta presentación también veremos los temas de error de repetibilidad permitido, el que yo recomendaría o les daría algunas de mis sugerencias. Explicación de la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Tengo videos también aquí en el canal. Explicación del indicador CG y explicación del indicador CGK. ¿Cómo mejorar la repetibilidad del equipo de medición? Les daré algunas sugerencias aquí en las siguientes diapositivas. Les insisto, ya hice videos aquí en el canal de cómo obtener los datos, de cómo introducir esos datos al Minitab y cómo obtener esta gráfica. Esta es una serie de videos que ya vienen aquí en el canal, por si gustan ver los anteriores, de cómo introducir esos datos al Minitab, los que tenemos aquí. Aquí nos concentraremos en la interpretación de los datos. Supongamos que realizamos el estudio tipo 1 inicial. Tomamos una muestra de 50 valores de nuestra característica que estamos evaluando. Aquí no le puse unidades, pero aplicaría para las unidades que ustedes estén evaluando. Es necesario al principio hacer un plan de recolección de datos con el equipo multidisciplinario que participa ahí en el proceso, principalmente manufactura, calidad, mantenimiento, producción. Principalmente pueden incluir a otros integrantes del equipo multidisciplinario. Procedamos a interpretar esta gráfica. Este es un equipo que se recolectaron 50 datos, una misma pieza. Recuerden, aquí tengo videos donde explico este detalle. Es una misma pieza. Se introdujo al equipo evaluador o medidor que, que discriminó esta pieza. En este caso se introdujo la misma pieza, se tomó una lectura, se colocó nuevamente y se tomó la segunda lectura, la tercera, cuarta, quinta, sexta y así hasta la lectura número 50. Fueron consecutivas. Algunas veces, dependiendo si temperaturas o algunas otras condiciones de medio ambiente le afectarían a la medición de la pieza, pues hay que estabilizar la pieza. En este caso no le afectaba, yo las tomé consecutivas, una medición sobre otra medición, pero si afecta la temperatura hay que regular o controlar también la temperatura porque algunas veces va incrementando la temperatura o alguna otra condición o la presión, etcétera. En este caso no me afectó, yo las tomé consecutivas. Es decir, que la condición de la medición 1, la 2, la 3, la 4, condiciones ambientales, temperaturas, presiones, etcétera, deben ser controladas o deben ser equivalentes para no introducir otra variable a la medición. Bueno, procedamos a interpretar la gráfica. Aquí tenemos las 50 mediciones, los introdujimos al software Minitab y la interpretación de los datos son como dice a continuación. La referencia en este caso yo tenía una referencia de la pieza que medimos, es 15 unidades. Aquí aparece en el centro la referencia. El software también nos calcula la media de nuestras lecturas. Si se fijan, la media está, si lo vemos aquí en la gráfica, estaría de 1582 porque la variación de las piezas o la concentración está ligeramente arriba de la referencia.
La desviación estándar 1.182. Aquí también tengo videos acerca de la desviación estándar, pero no es otra cosa más que la dispersión de nuestros datos. La desviación estándar multiplicada por 6, que es la campana de distribución. En este caso aplicaría una distribución normal. Tengo un video también aquí de distribución normal. Esa fue una gran aportación de Gauss y de Dumava, dos grandes genios matemáticos. Tenemos la tolerancia, que en este caso son 10 unidades de tolerancia. Aquí aparece también en el encabezado. Tenemos el sesgo es 0.82. Esto es directamente lo que tenemos desviada nuestra media de nuestras mediciones con la lectura que nosotros tenemos como referencia de esa pieza que sometimos a medición. Si se fijan aquí ya tenemos un sesgo de 0.82. Nuestro equipo de medición nos está dando valores sesgados y nos está dando esta dispersión de 7.093 con su 6 sigma. También tenemos otro de los valores o indicadores, el CGK y el CG. El CG en este caso es 0.28 y el CGK 0.05. Estos valores deben ser mayores a 1.33. El CG y el CGK, si fuera una característica crítica, mayor a 1.67. Aquí tenemos la dispersión, el error de la repetibilidad. Tenemos un error de 70.93%. Este error debe ser, yo recomiendo mínimo, o es decir, menor al 10%. Mejor dicho, error de repetibilidad menor al 10%. No vamos a encontrar un error del 0%. Nunca yo he visto en una medición error del 0%. No creo que exista, porque también pudiéramos entrar a otros detalles de resolución del equipo, etcétera, ¿no? Pero bueno, quedemos con ese concepto de que este error de repetibilidad debe ser menor al 10%. Y aquí tenemos un error de repetibilidad más sesgo de 389.71%. Esto se calcula mediante algunas fórmulas estadísticas. También haré videos acerca de cómo calcular estos valores. Pero ahorita quedemos con estos criterios de aceptación. Este equipo estaría rechazado porque tenemos un error de repetibilidad mucho mayor al 10%, de 70.93. Incluso los indicadores CG y CGK aquí lo indican, son muy bajos. ¿Qué procederíamos a hacer? Juntar al equipo de multidisciplinario, revisar el sistema físicamente, las presiones, las temperaturas, los flujos, las corrientes eléctricas, los voltajes, los runouts, perpendicularidades de los ejes, si es una máquina, un chuck, un contrapunto, etcétera. Paralelismo de las caras, son prensas, troqueles, dependiendo de nuestro sistema. Es importante comprender el funcionamiento de nuestro sistema, eso sí, para saber en dónde buscar la corrección de la repetibilidad. Si esta repetibilidad estamos obteniendo valores tan grandes en alguna parte de nuestro sistema, está ocasionando esa variación. Es importante. Procedemos a evaluar, corregimos, dependiendo de lo que encuentre el equipo multidisciplinario. Obtenemos una muestra, nuevamente 50 lecturas, y tenemos estos resultados. Aquí son los mismos resultados que ya expliqué, pero el valor de repetibilidad aquí baja considerablemente a 22.03% y la variación de la repetibilidad más el sesgo 26.04. Aquí si se fijan el sesgo ya es de 0.15 nada más. Y aquí tenemos la división estándar, lo que ya expliqué. Y el CG y el CGK ya incrementaron. Aquí ya incrementaron a 0.91, 0.77. Repito, CG mayor a 1.33, CGK si es crítica mayor a 1.67. Y si es una característica estándar, los dos mayores a 1.33. Tengo videos también aquí en el canal de estos criterios. Aquí ya va mejorando, pero los errores son aún mayores al 10%, debemos de hacer otra mejora. Otra vez revisamos nuestro sistema, como ya lo habíamos mencionado, con el equipo multidisciplinario, corregimos y obtenemos esta gráfica. La repetibilidad ya aquí es del 9.87% y repetibilidad más sesgo 10.36. Pues aquí ya nos pasamos aquí en repetibilidad más sesgo 0.36 y 9.87. Este yo lo daría como aceptable y monitorearlo con los estudios de estabilidad.
aún aquí. Este es el inicio, como les mencionaba, este estudio tipo 1. ¿Por qué yo recomiendo hacer este estudio al principio? Porque aquí nos evitaríamos pérdidas de recursos, tiempos. Algunas veces nos vamos directamente al estudio de repetibilidad y reproducibilidad y nos damos cuenta que el equipo no está teniendo repetibilidad y nos regresamos otra vez a hacer el estudio tipo 1 para ver qué componentes o qué elementos del sistema nos está causando esa variación de repetibilidad. Pero ya gastamos tiempo, gastamos recursos con el estudio de RIR, repetibilidad y reproducibilidad, cuando pudimos haberlo detectado desde este estudio tipo 1. Por eso yo recomiendo que se haga este estudio tipo 1, porque desde aquí podríamos o podemos detectar variaciones en nuestro sistema y no gastar esos recursos en vano. Porque tendríamos que repetir, en caso de que nos fuéramos directo al de repetibilidad y reproducibilidad, tendríamos que repetir otra vez ese estudio y tendríamos que regresarnos a este. Bueno, espero que estas diapositivas les ayuden a tomar sus decisiones ahí en su trabajo. Ahorita vamos a hacer la conclusión, pero es lo que les puedo mencionar. La decisión siempre es en equipo, no se toman decisiones unilaterales, siempre es en equipo, en la manufactura, producción, mantenimiento, calidad, para ver estas variaciones que tenemos ahí en nuestro proceso. Si las características fueran extremadamente críticas o se requiere por el proceso tener errores menores al 10%, también los pueden definir. Podrían definir errores menores al 5%, por ejemplo, pero un estándar es el 10%. Conclusión. En esta presentación se explicó las aplicaciones del estudio tipo 1 y las consideraciones y por qué es importante realizarlo. Como ya les mencioné, acordar con el equipo de trabajo cómo será realizado el estudio para no gastar recursos y volverlo a repetir, que todos estemos de acuerdo. La colocación de la pieza. El estudio puede realizarse nada más sometiendo el equipo de medición, sin quitar y poner la pieza nuevamente en su lugar, o colocando la pieza y quitándola como se decida por el equipo. Pueden hacer 50 lecturas sin quitar la pieza y pueden hacer otras 20 quitando y colocando la pieza. Ahí su estudio gráfico del Minitab les va a dar esa variación o esa dispersión de una a la otra consideración. Parámetros del trabajo, como ya les mencioné. ¿Qué otros parámetros vamos a considerar de alguna forma constantes o lo más cercano a lo constante? Presiones, temperaturas, flujos, etcétera. Cantidades de mediciones. Pueden definir 50 mediciones, pueden definir 30, 20. Yo recomiendo 50, son las cantidades que yo realizo los estudios porque ahí me refleja todas las variaciones. Pero ya es decisión de ahí de los recursos o las decisiones que ustedes tomen ahí en su trabajo. Como les comentaba a mis alumnos en la universidad, lo que yo les digo es una sugerencia. Ya ustedes en las condiciones reales de trabajo con su equipo multidisciplinario tomarán la decisión. Espero que esta presentación les motive y les ayude ahí en sus trabajos a adentrarse a la aplicación de las herramientas estadísticas, como debe de ser para tomar las decisiones.